Ahí estamos acá. Aquí está pues la marcha estudiantil. Está partiendo con cientos de estudiantes que siguen llegando, estudiantes y docentes. Los policías, como siempre, defendiendo a las clases dominantes. El pueblo lo dice. Ahí están cientos de estudiantes y docentes defendiendo la educación pública, contra la precarización de la educación, contra el recorte. La Policía Nacional no quiere dejar pasar. La Policía Nacional no deja pasar la marcha. El gobierno nacional muestra una vez más su carácter burgués y protege a los grandes grupos económicos mientras recorta hoy en día el presupuesto a la educación. Más de casi 200 millones de dólares recortado el presupuesto de la educación. Docentes se quedaron sin trabajo. Los que siguen ahí quedan con las condiciones precarias, con sobreexplotación, y miles de estudiantes se van a ver impedidos de seguir estudiando. Un derecho más vulnerado por las clases dominantes de este país, por el gobierno burgués y obviamente por el imperialismo. Una vez más, las clases populares sostienen una crisis que no es responsabilidad de ellas. La crisis económica ya estaba antes de la crisis sanitaria y ahora el gobierno nacional, conjuntamente con la burguesía, los grandes grupos económicos, el FMI, el imperialismo, quiere aprovechar la crisis para ponerla sobre el pueblo. Miles de personas desempleadas, miles de personas muertas y enfermas en las calles, miles de estudiantes sin poder estudiar, educación precarizada, salud precarizada, mientras las fortunas de los grandes grupos económicos siguen intactas, compañeros. Por eso nos levantamos, levantarnos es justo. Avanza la marcha, se rompió el cordón policial, se rompió el cordón policial. ¿Y cómo es la huevada? ¿Y cómo? ¿Y cómo? ¡Gritemos, compas, gritemos! ¡El que nos salte chapa! ¡Salte chapa! ¡El que nos salte chapa! ¡El que nos salte chapa! Así pues, hay dinero, compañeros, para gastarse 100 millones de dólares en implementos de seguridad para la Policía Nacional, para el Ejército, mientras los enfermeros, mientras los médicos y el personal de salud atiende la emergencia sanitaria con fundas en el cuerpo y con botellas de plástico en la cabeza, compañeros. El pueblo no tiene otra salida que exigir y defender sus derechos en las calles. Es el único espacio, en las calles, compañeros, con organización y lucha.
favor! Sigue esta marcha extensa. Se están tomando las medidas, obviamente, de seguridad necesarias. Alcen las letras. Que alcen las letras. Está así. Así pues, compañeros, al pueblo no le queda más que levantarse. Es la lucha o la vida. En realidad aquí no hay opción. ¡Vamos, compañeros! ¡Hay que defender un poco! Mal. ¡Vamos, compañeros! ¡Hay que poner un poco más de empeño! ¡La educación del pueblo no se vende! ¡Vamos, compañeros! ¡Hay que poner un Perdón. Así ven, pues, compañeros, es una marcha muy extensa. Los estudiantes, con todas las medidas de seguridad necesarias, se dan cita para protestar, para exigir sus derechos, para decir no al recorte, para decir no a la precarización de salud, para decir no a las políticas antipopulares del gobierno y a la receta del FMI, para decir no a la incursión imperialista que no para en nuestro país y en Latinoamérica. Compa, la letra está al revés. Álcenle, compas, que está el mismo. Soy estudiante.
Así es, compañeros, como avanza la marcha de los estudiantes que salieron desde los exteriores de la Universidad Central. Están estudiantes y docentes de las clases populares. Pues para que se recuerde, compañeros, el recorte básicamente ya bordea los $200 millones de la universidad pública alrededor de todo el país. Cientos de profesores quedaron fuera de sus cargos, despedidos separados de las instituciones, y miles de estudiantes en este sentido pues se quedarán privados de la educación. Es un recorte más, una medida antipopular más, supuestamente para manejar la crisis sanitaria, una crisis sanitaria que no ha hecho más que agudizar una crisis económica que ya estaba presente. Los estudiantes están dando aquí gran ejemplo de organización y lucha para retomar la viada de las jornadas de octubre. Lamentablemente, en estas circunstancias tan riesgosas del virus, las clases dominantes del gobierno nacional, el Estado burgués, lo que nos hace es obligarnos a salir, a luchar, a pelear por nuestros derechos. Con ellos, en una lucha de clases no existe el diálogo, es imposible el diálogo. En este sentido, pues, al pueblo, como demostró las jornadas de octubre, no le queda otro camino que la lucha organizada. Obviamente, lejos de los elementos oportunistas que han vendido la lucha del pueblo, la lucha de los estudiantes. Aquí no hay espacio para esos oportunistas, esos movimientos oportunistas y electoreros que lo único que quieren es una plataforma para catapultarse a las próximas elecciones o para pescar puestos en el Estado. Esta movilización está hecha por estudiantes independientes organizados con una clara línea anticapitalista, antiimperialista, antielectorera. Gritemos, compas, gritemos. Esperemos un momento, compañeros. Lucharemos otra vez. ¡Que sepa el Estado! ¡Vamos, compas! Los estudiantes, compañeros, en este momento, así como los compañeros trabajadores de Incasa, de DESA, los trabajadores ambulantes que nos dieron un gran ejemplo en esa jornada del 1 de mayo, el pasado viernes, al sur de la ciudad. Hoy por hoy, un grupo más, los estudiantes de las clases populares, los estudiantes de la educación pública, los estudiantes de las universidades privadas que están endeudadas con el IESE, nos dan hoy en día un ejemplo de organización y lucha. A pesar de la emergencia sanitaria y tomando todas las medidas necesarias de seguridad, se levantan contra el gobierno, se levantan contra el Estado burgués, se levantan contra el imperialismo, contra el FMI y contra esas medidas antipopulares que lo único que hacen es vulnerabilizar, precarizar la educación, precarizar la salud, precarizar.
Adelante, 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 universidad. El tiempo, el espacio, tu nombre sonará. Universidad, universidad. ¡Que viva! ¡Gritemos, compas! ¡Levantámonos! No se ven, los derechos no se venden, los derechos se conquistan con la lucha de la gente. Los derechos no se venden. Compañeros, aquí no hay espacio para esos dirigentes estudiantiles oportunistas que han estado tanto tiempo enquistados en la universidad pública solo para pescar puestos en el Estado y seguir mamando del Estado burgués o para catapultarse en las elecciones. Aquí está movimiento estudiantil independiente, autogestionado, autoorganizado, que defiende la educación pública, los intereses de clase de los estudiantes de las clases populares, compañeros. Y claro, esta es una voz de protesta que alzan los estudiantes, no solo pues para denunciar este atropello, este recorte de la educación pública, esta precarización de la educación, tantos puestos de profesores que se van a quedar sin empleo, tantos estudiantes que se van a quedar sin el estudio, porque las soluciones existen, compañeros. Existe una deuda de más de 4.000 millones de dólares que los grandes grupos económicos, esos que andan dándose de filántropos, donando 9, 10 millones de dólares, esos mismos deben 4.000 millones de dólares al Estado, al SRI, y no pagan. Ahí está la plata que necesita el país para resolver esta crisis sanitaria. El no pago de la deuda externa, compañeros. Impuestos realmente fuertes para esos grupos económicos que hoy por hoy, mediante sus medios de comunicación, nos piden que nos quedemos en casa. En casa, ¿cómo si no hay para comer? En casa, ¿cómo si no hay trabajo, compañeros? ¿Cómo nos quedamos en casa si no hay para el arriendo? Si no hay para los servicios básicos, mientras la policía está aquí violentando una vez más a las clases populares y a quienes se rebelan. Rebelarse es justo. Cuando bronqueamos, cuando buscamos la revolución, la rebelión, se justifica la rebelión. Cuando bronqueamos, cuando buscamos la revolución, se justifica. Rebelarse es justo, compañeros. La rebelión se justifica y estamos aquí una vez más en las calles. Nos estamos acercando al lugar histórico. Estamos en el Parque del Ejido, cerca del Parque El Arbolito, ese lugar histórico donde combatimos por días en el paro de octubre, en las jornadas de octubre, donde mediante la organización y la lucha le arrancamos al Estado y al FMI el decreto 883. Esa es una gran lección de cómo las clases populares tienen que salir a luchar, tomarse las calles nuevamente para defender esos derechos que tanto tiempo nos ha venido, tantas luchas nos ha tomado conseguir, y ahorita el Estado, el imperialismo, el gobierno burgués nos quiere quitar esos derechos que nos pertenecen, esos derechos que por sí ya eran precarios, esos derechos de una educación que de por sí ya era precaria, un sistema de salud que de por sí ya era precario y que hoy aún más quiere precarizar el gobierno nacional. Nos estamos aquí rebelando porque es justo. Como ven, hay la distancia social necesaria, las medidas de prevención necesarias, pero nadie nos moverá de las calles.
por más policía equipada que está en las calles. Recordemos que esa policía recibió aproximadamente 100 millones de dólares en equipamiento, en trajes Robocop nuevos, en toletes, en escopetas, en bombas lacrimógenas, en motos, mientras médicos, enfermeras y mientras los personal de aseo, de salud, trabajan con fundas en el cuerpo y con botellas plásticas en la cabeza, compañeros. Esa es la realidad de nuestro país, esa es la realidad de este gobierno burgués, que no es muy diferente a la realidad de todos nuestros países semicoloniales, de los países latinoamericanos, que nunca han dejado de estar sin la injerencia del imperialismo, ya sea estadounidense o ya sea chino, compañeros y compañeras. En medio de esta crisis sanitaria, el pueblo se levanta. Hoy le ha tocado a los estudiantes. Hay más de 100.000 personas que han perdido sus empleos en estos últimos 2 meses por la excusa de la crisis sanitaria. Recordemos que las empresas que han despedido a sus empleados son grandes grupos económicos que no han estado en riesgo, siguen laborando, siguen produciendo en estos momentos, pero siguen votando a gente porque se están aprovechando de votar gente, de votar elementos que tal vez están años en una empresa para librarse de los pagos de los sueldos que no pagan completos, por ejemplo, librarse de liquidaciones, librarse del pago de utilidades. Basta de atropellos de la burguesía, basta de atropellos de los ricos que se creen dueños de este país, basta, compañeros. Es un puñado de 270 familias que gobiernan el destino de 17 millones de ecuatorianos de las clases trabajadoras y populares. Basta, compañeros, nosotros somos más. Tenemos que ser conscientes y tenemos que luchar organizados en las calles. Nosotros somos más y tienen que escucharnos. El gobierno nacional y la burguesía jamás nos va a escuchar por medio de diálogos, por medio de espacios ficcionales de participación ciudadana, entre comillas. Eso no existe, compañeros. La calle es el único espacio para que el pueblo haga política, para que luche por sus derechos y para que exija una nueva sociedad, para que luche por el poder y por una nueva sociedad. Sin embargo, en el corto plazo hay derechos que quieren ser vulnerados, que quieren ser aplastados por esos sinvergüenzas que están en el gobierno nacional, por esos sinvergüenzas ricos, banqueros, empresarios, que nos siguen aplastando por medio de sus aparatos represores como la policía, el ejército, la policía municipal. Basta de tantos atropellos, nosotros somos más, nosotros somos fuertes. Esta crisis sanitaria demostró que si las clases trabajadoras paramos, se para el mundo, porque nosotros somos los que conseguimos este mundo, los que construimos este mundo, los que ponemos en marcha la economía y la sociedad. Somos las clases trabajadoras, somos los estudiantes hijos de las clases trabajadoras. Aquí están estudiantes hijos de trabajadores, hijos de ambulantes, hijos de campesinos de provincia, hijos de compañeros despedidos, de compañeros migrantes que emigraron hace 20 años por la crisis de la dolarización y de 1999 y 2000 por el feriado bancario. Hoy, 20 años después, seguimos en las mismas. Votar no soluciona nada. Poner un papelito en una caja no soluciona absolutamente nada. Son mecanismos que no existen, mecanismos pacíficos que las clases dominantes usan para repartirse el poder. Ya basta de seguir creyendo en esta democracia que no es sino la democracia burguesa, compañeros. Tenemos que levantarnos y dar lucha en las calles. Y dar lucha, esa es la única salida. Y los estudiantes están dando aquí gran ejemplo de lucha, como lo dieron los compañeros de DESA, de Incasa, los trabajadores ambulantes que se levantaron el pasado 1 de mayo, hace 3 días, compañeros. Seguimos transmitiendo aquí.
Bueno, compas, aquí la marcha ha sido un poco cortada por la Policía Nacional, no nos deja pasar más allá, a pesar de que no tiene mucho sentido en realidad, pero ahí ustedes ven un cordón policial que no deja pasar la marcha de los estudiantes. Así fuera bueno que la policía esté presente, por ejemplo, en los casos de Juan Sebastián Roldán y su tío, que quiere pues hacer los negociados con esa minera china. Así fuera que la Policía Nacional esté presente cuando Granda estuvo en el IES con los contratos de sobreprecio de las mascarillas. Así fuera que la Policía Nacional estuviera presente en el Hospital Eugenio Espejo cuando se hacen negociados de $1 millón por los altos funcionarios de